Bienvenidos a tu programa En la Mira de la Ley. Sí, acá siempre tocamos temas muy importantes y hoy vamos a tocar un tema trascendental. El tema es cuáles son los poderes de un congresista, cuáles son las facultades de un congresista, qué es lo que realmente el congresista puede hacer. El congresista puede construir colegios, el congresista puede construir pistas, el congresista puede construir hospitales como a veces ofrecen o la ley no se los permite. El congresista puede ir y ejercer o tratar de ejercer influencia en un alcalde, en un gobierno regional, o esto sería un delito. Para eso y otros temas más, hoy hemos invitado al profesor universitario de Derecho Constitucional que tiene mucha experiencia y años, más de 20 años de cátedra universitaria, más de 25 años diría yo, al abogado Rogelio Cáceda. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Muchas gracias y muy agradecido por darme la oportunidad de estar aquí en la mira de la ley. Así es, Rogelio, este programa es pues para hacer un poco de docencia, claro, y también tocar algunos temas. Rogelio, ¿qué es el Congreso en sí? Bueno, es producto pues del gran proyecto de la Ilustración. Es la materialización de cristalizar pues, las ideas democráticas del siglo XVIII, una institución que surge y se ha ido evolucionando y desarrollando desde los grandes debates pues, del gobierno representativo en Francia, ¿no? Todos los nuevos estados que surgieron en el siglo XIX, como el Estado peruano, tomaron como referencia las construcciones institucionales e hicieron suyos muchos de los argumentos que se discutieron en Francia. Y entonces el Congreso pretende ser un órgano del Estado que busca ejercer un contrapeso simultáneamente con generar pues, las normas que en su momento eran las más importantes, las leyes, para regular los principales aspectos del Estado y representar el sentir popular, básicamente, ¿no? Así es, Rogelio. Entonces, ¿cuántos poderes tiene el Estado peruano? ¿Tiene uno solo? ¿Tiene varios? ¿Cómo está compuesto los poderes del Estado? Claro, sobre eso me gustaría aprovechar para hacer una aclaración didáctica, ¿no? Yo he escuchado algunas discusiones de comentaristas políticos con respecto a, por ejemplo, si el Ministerio Público era un poder del Estado. Obviamente no lo es porque la Constitución no lo define como poder del Estado. Pero yo entiendo que los poderes del Estado son simplemente la forma en que el Estado está estructurado. El Estado está estructurado hoy día en tres grandes grupos de órganos. Los organismos del gobierno central, donde está pues, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos descentralizados, que son como 10, donde está el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría, etc., ¿no? Y los gobiernos regionales y locales. El Estado peruano ha ido complejizando porque en la Constitución de 1823 solamente habían 3 ministerios y ahora hay 19. Y decir que es un poder del Estado responde más a una tradición histórica que a una inmensa, vamos a decir, trascendencia dentro de la vida del Estado. El Congreso es muy importante, pero ya no es el primer poder del Estado, como cuando funcionaba aquí lo que se llamaba el Estado legal de derecho. Estamos en el Estado constitucional de derecho y eso ha convertido al Congreso en este momento en un órgano más del Estado, sometido, al igual que todos los otros, al mandato constitucional. Así que podemos ver una estructuración del Estado, un diseño donde están los poderes, por así, tradicionales. Así, tradicionales. Los organismos constitucionalmente autónomos. Muy poderosos algunos. Y ahora también pues vemos que deberían ser parte del Poder Ejecutivo, pero se están tomando una vida propia lo que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Claro. Dentro de los poderes tradicionales, ¿cuáles son estos? Bueno, los tradicionales con los que surge el Estado son pues, básicamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Recordemos que hasta la Constitución de 1979 el Ministerio Público formaba parte del Poder Judicial, no era un órgano autónomo. El Tribunal Constitucional aparece por primera vez en la Constitución anterior, la del 79, cuando era el Tribunal de Garantías Constitucionales, muy defendido por el ya difunto Javier Vallerriestra, ¿no? Y se le ha dado una configuración contemporánea.
Pero el derecho ha mutado. Nosotros somos pues, una promoción que está por cumplir 25 años y piensa celebrar pues, su boda de plata a lo grande, pero cuando nosotros estudiamos, el derecho no estaba tan constitucionalizado como lo está hoy día. Porque ha sido ahora claro, que quien dice el derecho es constitucional. Claro. Y ahora está tratando de recuperar un poco, eso es la Corte Suprema a través de sus precedentes también, ¿no? Claro, pero está contra la historia, ¿no? Porque nosotros llegamos tarde a ese fenómeno. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas, principalmente Italia y Alemania, entraron a esto, a lo que nosotros hemos entrado después del año 2000. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo todo un replanteamiento con respecto al derecho y cómo limitar a los legisladores para que no sean como fueron los nazis, que sacaban leyes que tenían pues el procedimiento regular de producción, pero eran pues racistas, eran criminales, ¿no? Dentro de estos, hoy día que el tema que nos acoge o nos interesa es el Congreso. ¿Qué funciones tiene el Congreso, Rogelio? Bueno, básicamente pues las funciones que la Constitución le asigna a los congresistas. Básicamente 3, pero no son solamente 3. Digo básicamente porque son las más destacadas, ¿no? Obviamente el Congreso legisla, interpela, que según algunos constitucionalistas en el mundo contemporáneo viene a ser la función más importante. Rogelio, más importante que legislar, cuantitativamente hablando. Justamente, ¿nos puedes explicar el concepto de interpelación? ¿Quién lo puede hacer y en qué circunstancias? Claro, el Congreso es el único poder del Estado que tiene la facultad e inclusive la misión de exigirle al Ejecutivo, que tiene algo así, un poder muy alto, muy elevado, es el primer no el primer poder, pero es el poder que tiene más trascendencia en la vida del Estado, exigirle cuentas, exigirle explicaciones. Los congresistas pueden preguntarle pues al ministro de Agricultura qué pasa si hay escasez de alimentos, o al ministro de Transportes por qué se cayó un puente, porque esa es su función. Dentro de la lógica de que los poderes que ejercen los que están a cargo del Ejecutivo y del manejo del presupuesto, no crean que pueden desplegar el poder que ejercen sin ningún tipo de explicación o de exigencia. Y entonces el papel del Congreso es ese. La prensa, lamentablemente, a veces presenta a los congresistas como obstruccionistas cuando están cumpliendo su papel de interpelación. ¿Qué cosa es la palabra interpelación? ¿Cuál es su contenido? Interpelación, me suena raro, ¿qué significará? Claro. Yo soy una ama de casa, una señora que está... ¿Qué cosa es esa bendita palabra interpelación? Claro, es interesante. Interpelar es pedir cuentas. Interpelar es pedir cuentas. Claro, así es. ¿Quién le pide cuentas a quién en este caso? Los congresistas, el Congreso le pide cuentas al Ejecutivo y a los representantes del Ejecutivo con respecto a no solamente cómo materializan el gasto, porque para eso podría estar la Contraloría, sino por qué se han tomado determinadas decisiones políticas. El Congreso perfectamente pudo preguntarle al ministro de Relaciones Exteriores por qué le concedió tan rápido el salvoconducto a la esposa del expresidente Ollanta, ¿no? Claro, el salvoconducto como consecuencia del asilo. Así es. Entonces ya vamos viendo que el Congreso, su primer rol o función es legislar, interpelar. El otro rol que vamos viendo que es fuerte e importante, que controla... Quizá el más importante, según algunos constitucionalistas. Es interpelar. ¿Y qué otra función, qué otro rol tiene el Congreso? El Congreso pretende ser la representación nacional. Y allí se presentan varios problemas de con qué criterio se debe conformar el Congreso para que sea representativo del sentir nacional. De tal manera que cuando el presidente, por ejemplo, se dirige al Congreso, sienta que le está hablando al pueblo representado allí a través de sus congresistas. Hay distintos criterios como el criterio cronológico, la Cámara joven, la Cámara vieja, el criterio funcional, representante de estudiantes, representante de agricultores, representante de, claro, pero de los obreros. Las comisiones, hay ¿no? distintos criterios. Dentro del Congreso existen ciertas comisiones, pues en cada una de las comisiones bancadas ya se distribuye internamente, ¿no? También para fiscalizar hay que tomar conocimiento, pues, ¿no? Ahora ya que estamos yendo al tema del congresista,
y responder estas preguntas que todos se hacen, el congresista puede construir un colegio, el congresista puede construir una carretera, el congresista puede construir un puente, el congresista puede poner o sacar autoridades, el congresista puede hacer que voten a un alcalde. La pregunta sería, ¿cuáles son las funciones reales, de acuerdo a la Constitución, de un congresista? Claro, así prima facie no puede hacer nada de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? No es su función, inclusive tiene prohibida pues la iniciativa del gasto, ¿no? No pueden ofrecer colegios, no pueden exigirle a un alcalde que haga una obra, no es su función. Pueden transmitir un sentir popular, pueden ser portavoces de lo que quiere una comunidad. ¿Y esta transmisión, hay alguna facultad que le permite transmitir esta inquietud? ¿O estarían yendo contra de sus facultades cuando yo le digo, o un congresista le dice a un alcalde, me gustaría que en este pueblo hagas un puente? ¿Hacer esto está en su facultad o de repente está lindando con un delito? No me parece que haya un delito allí en la medida que no haya pues una presión, en la medida que solamente están canalizando un sentir popular. Por ejemplo, para atravesar un río, una comunidad se demora 6 horas. Si le hacen un puente, lo hace pues en 5 minutos. Entonces pueden canalizar el reclamo popular, pueden decir esta población no tiene agua y desagüe, ¿no? Esto entonces estaría dentro de sus facultades de representación. Así es. O sea, estaría permitido transmitir... ser la voz de los pueblos. Exacto, eso. Claro. Para eso pues los congresistas incluso van son elegidos por cada distrito en el Lima y por cada provincia o departamento. Claro. ¿Qué limitaciones tiene un congresista? Porque vamos viendo que sus funciones entonces sería, volviendo a la pregunta anterior, legislar, ser la persona que lleva el voto, la voz popular, claro. En este caso representación. ¿Qué otra cosa le faltaría a estas facultades? Mencionamos también interpelar, ¿no? Interpelar, claro, de manera general y de manera individual también. Claro, es el único órgano que le hace contrapeso al Ejecutivo, ¿no? Pero también tiene algunas funciones específicas, como nombrar algunos altos magistrados del Estado, ¿no? Al Contralor, al Superintendente, al Defensor del Pueblo. Es importantísimo, lo hemos visto, toda la pelea que hubo para nombrar a los representantes del Tribunal Constitucional, por ejemplo, por el poder, la trascendencia que tiene un Tribunal Constitucional en la vida política nacional, ¿no? Hubo el cierre del Congreso para evitar que ese Congreso renovara el Tribunal Constitucional. Y cuando nombraron al nuevo Tribunal Constitucional también vacaron al presidente Vizcarra, ¿no? Así es, o sea, desde este punto de vista, no están dentro de sus facultades, pues, la que normalmente creemos, sí, hay otras. Importante es nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y nombrar a los miembros de los organismos constitucionalmente autónomos que la Constitución le faculta, no es que a todos, solamente a aquellos a los cuales la Constitución específicamente los faculta. Por ejemplo, en el Banco Central de Reserva, de los, ¿cuántos son? 7 miembros del directorio, el Congreso nombra 3, el Ejecutivo nombra 3 y el presidente entre los 2. Uno lo propone y el otro lo ratifica. Un inmenso poder también. Y un contrapeso también. Y es un contrapeso también. Así es. Entonces, ¿qué otra función tiene? Normalmente nos han dicho que tiene la función un congresista de investigar. Claro, pero digamos, hay estas famosas comisiones investigadores y también hay estos pedidos de información a instituciones públicas. Asociado esto a la función de interpelación. Esto viene asociado a la función de interpelación. Claro, ¿para qué investiga? Para que le den cuentas y en caso de que la rendición de cuentas no sea satisfactoria, tomar la decisión pues, de censurar, ¿no? Estaríamos viendo en los estamentos del Estado, los que ejecutan, tenemos al Poder Ejecutivo, tenemos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, un congresista, ¿a quién le podría pedir información con fines de investigación, teniendo en cuenta de que lo que va a ir detrás es una interpelación? ¿A quién le puede pedir cuentas? En realidad a cualquiera. Recordemos que la información del Estado es pública. Cualquier ciudadano, aunque no sea congresista, tiene el derecho de solicitar sin expresión de causa que le proporcionen la información que obra en los archivos del Estado, salvo alguna que por afectar la intimidad o la seguridad
pueda ser limitada o restringida, ¿no? Y en ese sentido los congresistas también pueden pedirle a cualquiera. Se supone que la solicitación de información tiene como propósito empoderar al ciudadano y en caso del congresista, que el congresista puede ejercer debidamente su función fiscalizadora, ¿no? Muy bien, Rogelio. Ya viendo cuáles son sus reales facultades, ¿no? Que no pueden construir un colegio. Es más, en broma muchos dicen que un congresista ni siquiera puede construir la vereda de un parque. Ni siquiera puede hacer eso. Claro, con dinero público no. Con dinero público no. Exacto. Ahora vamos al tema de ya vimos las facultades. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Legalmente, ¿qué cosa no puede hacer un congresista? Bueno, hay un principio según el cual los funcionarios del Estado solo pueden hacer aquello que está expresamente establecido en sus normas, a diferencia del ciudadano que puede hacer todo aquello que no está prohibido, ¿no? O sea que... A ver, vamos a establecer justamente ahí, parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. No, es son opuesto cosas en realidad. Completamente distintas. Un ciudadano tiene permitido de hacer todo aquello que no esté prohibido. Exacto. Todo aquello que no esté prohibido, un ciudadano común está permitido de hacer. Pero en este caso, un funcionario público solo puede hacer aquello que su normativa se lo permita. Así es. Salvo que, como está sucediendo últimamente, se aumente lo que se llama la discrecionalidad del funcionario, ¿no? Pero discrecionalidad no es arbitrariedad. Justamente tiene que fundamentar, ¿no? En el Poder Judicial los jueces han tenido un gran problema justamente con la arbitrariedad. Claro. Si el Poder Judicial, que es quien administra justicia, quien está preparado para administrar justicia, comete actos arbitrarios, claro, y se ha establecido todo un sistema para tratar de controlar la arbitrariedad, que hasta la fecha incluso no se puede hacer, vemos jueces tiranos, en un momento lo vamos a tocar, ese tema, jueces tiranos. ¿Cómo es que una autoridad administrativa, en este caso, local, regional o de gobierno central, pueda controlar la arbitrariedad? O mejor dicho, no pueda realizar actos arbitrarios. Claro, bueno, la arbitrariedad es contraria pues a la Constitución también. Podrían calificarse de actos, una arbitrariedad en términos precisos es un acto no ajustado a ley. Esa es una arbitrariedad. Y por el principio de legalidad, todo funcionario tiene que actuar conforme a ley. Rogelio, sino que hay ilegalidades penales y hay ilegalidades en general nada más, ¿no? Claro, normalmente se establece tres conceptos. Dice, hay ilícitos penales sancionados con cárcel, hay ilícitos civiles sancionados con una reparación civil y hay ilícitos administrativos, ¿no? Claro. Sancionados pues con algún tipo de pecuniario y a veces pues con inhabilitaciones, suspensiones. Ahora, el congresista normalmente, ¿qué poder informal? Ahora ya hemos hablado de los poderes formales, que claro, normalmente la teoría. La teoría, lo claro, que debería ser. Lo que está en crisis. Y lo que la norma legal dice. Claro. Pero ahora vemos que los congresistas salen en los medios de comunicación a decir cosas como si ellos pudieran ejecutar gasto público, como si ellos pudieran poner o sacar alcaldes, como si ellos pudieran básicamente poner o sacar ministros, pero con su sola palabra. Claro. O hacer obras con su sola palabra. ¿Eso está permitido o iría pues un poco lindando con el delito? Podría estar muy conectado con el delito, ¿no? Hay por lo menos publicidad engañosa en algunos casos, y estamos hablando de la publicidad para que los elijan como congresistas, ¿no? Están ofreciendo aquello que escapa a sus facultades. También puede ser producto de la ignorancia, ¿no? Porque últimamente hemos visto congresistas que en realidad no tienen mayor nivel, ¿no? Cuando hablan, leen un papel y lo leen mal. Y no solamente eso, yo he visto congresistas con título profesional y experiencia de repente en un rubro, pero en el tema constitucional de lo que les atribuye y a sus facultades, dicen cosas que no se ajustan a su normativa interna del Congreso. Claro, actúan pues desbordando sus atribuciones, ¿no? No conocen sus límites. Ahí vamos a ver un tema que me parece importante, poder formal versus el poder real. No. El Congreso entonces, una de sus facultades grandes es
aprobar leyes, ¿no? Y por esto mediante votos. Y en este tema de votar, luego dicen que hay temas de lobbies, no como un lobby impositivo, porque la palabra lobby no es algo peyorativo ni es algo malo. Es legal en Estados Unidos. Es más, yo fui como asesor en el Congreso, quien generó y creó la ley de lobbies que existe en el Perú. Me tomé el modelo mexicano y le introduje algo que yo vivía, que no hay ninguna otra normativa que yo haya visto. El lobby o gestión de intereses del propio Estado, porque yo veía que venía la SUNAT, venía Indecopi, venían todos a la comisión donde yo era secretario técnico y todos hacían gestión de intereses. O sea, que básicamente si hacen gestión de intereses, pues también deberían estar registrados. Además, se dispuso la creación de un registro de lobistas, de los cuales hay, por supuesto, o sea, el lobby no es malo, sino lo que va a lindar con el delito, que es otra cosa, vender un voto, ¿no? Entonces, en este país, en nuestro país, Perú, ¿hay algún poder no formal que mueve los hilos y compra votos o inclina la balanza? Bueno, es difícil saberlo con precisión. Uno por las experiencias que tiene profesional, recibe información no confirmada, no sólida. Hemos visto algunos casos que podrían ser reveladores. Comentábamos el caso de el enfrentamiento entre el alcalde de Lima, Castañeda Locio, con la también alcaldesa Susana Villarán. Sus equipos se odiaban, pero cuando cada uno llegó al poder, los dos se pusieron al servicio de una empresa Odebrecht. Y da la impresión de que hay mucho de eso en la política. Los políticos presentan la cara, pero se ponen al servicio de intereses, a veces del mundo del delito directamente, del mundo de la droga, del mundo de la minería ilegal, etcétera, ¿no? Rogelio, hemos visto en los últimos 20 años al Ministerio Público presentar infinidad de organigramas que tienen como título organización criminal, y a miembros de una bancada o a bancadas enteras los ponen como organización criminal. ¿Qué te parece esto? ¿Es un abuso de lo que hace el Ministerio Público o realmente hay bandas y organizaciones criminales dentro del Congreso? Bueno, me parece que ya quedó establecido en la opinión pública o en el mundo jurídico que eso fue un exceso, ¿no? Mira, en la Universidad del Callao, un decano y sus estudiantes fueron acusados por un profesor de organización criminal. El Ministerio Público les abrió proceso porque habían concertado una votación en contra de ese profesor. O sea que a cualquier cosa se lo puede llamar organización criminal. Algo malo estaba en la ley, ¿no? Una ley que estaba destinada a luchar pues, contra los traficantes de personas, la droga, contra la minería ilegal, termina persiguiendo, pues, en el caso de Kuczynski, a la secretaria, al chofer y al presidente como si fueran una organización criminal. Creo que ya quedó establecido que eso ha sido una barbaridad, ¿no? Rogelio, ¿quién tiene más poder? ¿Un congresista o un ministro de Estado? Mira, en la teoría jurídica, el congresista es elegido directamente por el pueblo y en cambio el ministro es elegido por el que fue elegido por el pueblo. Y entonces, desde el punto de vista de la teoría, el congresista debería tener por lo menos más jerarquía dentro del Estado. En la vida real el ministro maneja recursos. Un alcalde maneja más recursos económicos que un congresista. O sea, tiene más posibilidades de enriquecerse. En términos de poder, entonces, se podría decir que el gobierno central, los gobiernos regionales y el gobierno local tiene más poder de ejecución de obra que un congresista. Tiene más personal a su servicio. Por mucho que se haya engordado desmedidamente la planilla del Congreso y que ahora haya muchos funcionarios en una institución que no debería funcionar con tanta gente, el ministro tiene más gente a su servicio. Hemos hablado de la interpelación y de su labor fiscalizadora del Congreso y los congresistas. En estos últimos 4 años que va del gobierno, últimamente elegido, ¿se está ejerciendo realmente esta labor fiscalizadora?
No, yo creo que es evidente que no, porque hasta donde entendemos, y podríamos tratar de dar alguna explicación, pero hasta donde entendemos, este es un gobierno muy débil, que se sostiene como producto de una alianza, de una mayoría en el Congreso, que a cambio de no vacar a la presidenta y no exponerse ellos mismos a que su mandato termine antes de tiempo, cogobiernan de manera indirecta. Hay una especie de cuotas por las cuales tantos ministerios para este partido, tantos ministerios para el otro, y eso mantiene un equilibrio, y eso hace que toda fiscalización, si se produce, sea pues más teatral que real, ¿no? En ese camino y en ese sentido de tu respuesta, Rogelio, ¿consideras tú que la legislación tal como está actual respecto a las funciones de los congresistas y el Congreso está bien o debería haber alguna mejora en la regulación a efectos de establecer un real balance de poderes? Mira, el balance de poderes es un ideal. En ninguna parte existe un balance, vamos a decir, que deje satisfecho a todo el mundo. Siempre o el Ejecutivo tiene preponderancia o el Congreso tiene preponderancia. Lamentablemente en la historia del Perú los grandes golpes de Estado que se recuerdan se han debido o se han producido en circunstancias donde el presidente era muy débil. El caso de Bustamante y Rivero, por ejemplo, el caso del primer gobierno de Belaúnde, no tenía mayoría en el Congreso. Y el caso pues de este presidente que eligieron el mismo Congreso, Merino, claro, que no duró casi nada, ¿no? Una semana es mucho, creo. Claro. Básicamente, pues entonces realmente el poder en sí, así como se comenta, no va a depender tanto de lo que una normativa diga, sino claro, va a depender de las fuerzas y de las alianzas que puede establecer a efectos de no ser movido o removido de su sitial. Claro, tendríamos que preguntarnos si es que algún candidato a la presidencia actualmente, en este momento de la historia del Perú, puede ser capaz de arrastrar una votación pues, de 40% o de 30% como tenía en su época pues, el APRA o tenía Acción Popular. Porque ahora un partido que parece fuerte tiene 15% en una primera vuelta de respaldo. Es más, estamos escuchando 8%. A diversos analistas con esta atomización del voto. Casi ninguno indica que va a llegar o va a superar las 2 cifras. Así es. Y entonces tienes ejecutivos que no tienen presencia en el Congreso. Y en el Congreso tienes independientes que están jugando a políticos que buscan recuperar la inversión que hicieron en la campaña y que forman alianzas. Rogelio, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de blancas, la extorsión, el crimen organizado, ¿pone congresistas en nuestro país? Bueno, tenemos la sospecha y hemos visto varios casos que hacen bolsas, controlan la comisaría del barrio, le pagan el dinero de las grandes mafias llega a los ministros. Habría que hacer una investigación para ver si esta denuncia es sólida. Tienen congresistas, tienen su célula parlamentaria, parece que financian a sus fiscales, parece que financian a sus jueces. Esto podría parecer una afirmación excesiva, pero podríamos preguntarnos si se hiciera una auditoría para establecer si existen desbalance patrimonial en la alta jerarquía de los funcionarios, ¿saldrían limpios o tendrían mucho que explicar? Bueno, yo creo que tendría mucho que explicar. Rogelio, de verdad es encantador haberte tenido en este programa. Eres una persona muy inteligente, con criterios muy amplios y sobre todo con un punto de vista neutral, porque tú estás opinando desde la cátedra y no estás afiliado a ningún partido. De verdad, vamos a volver a invitarte para otros temas realmente de importancia, porque en este programa justamente lo ven aquellos que toman decisiones en nuestro país y muchos que quieren ser congresistas tienen que saber cuáles son sus facultades reales. Ya sabes, tienes que ingresar los lunes y jueves a las 5 p.m. para ver En la Mira de la Ley. Ingresa y suscríbete.